Voluntad es aquello que tú deseas o que tú quieres. Y como vamos a tocar la voluntad de Dios, ¿verdad? No vamos a hablar precisamente de lo que nosotros deseamos o queremos, sino de lo que Dios desea y de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, para nosotros tener la voluntad de Dios, yo pienso que nosotros deberíamos identificar la voz de Dios, sobre todo. La voluntad de Dios siempre va a ir alineada a quién es Él. Y obviamente, como dice la palabra, que fuimos creados para cosa buena. La voluntad de Dios no es que tú andes robando, no es que tú andes diciendo mala palabra, no es que tú andes en chisme. La voluntad de Dios no es como que algo, no es lineal, ¿verdad? También conversábamos eso. Era otra cosa que le quería preguntar de si, ok, Dios tiene este plan conmigo, pero Dios puede venir con otra cosa. Cuando yo comencé, de igual forma que Yasmín, a visitar Cesarey, yo recuerdo que ya yo me estaba como comprometiendo, ya de verdad como que estaba sintiendo la presencia de Dios, no solo había escuchado sencillamente de Él, pero apareció un chico que me gustaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, guapa. Hola, bienvenidos a Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador. Con ustedes su servidora Ciara Paulino. Señores, este segmento a mí me encanta porque yo siempre trato de conectar con ustedes de manera personal, pero ahora vamos a estar en grupo por acá. Tenemos la ocasión anterior tuvimos una entrevista con dos chicos que nos estuvieron hablando acerca de los ministerios, pero en esta ocasión, señores, vamos a estar conversando acerca de la voluntad de Dios, y hoy tengo a dos guerreras que van a estar acá con nosotros compartiendo acerca de este tema. Con ustedes vamos a conocer a Ada Medina y a Yasmín Ulloa. Hola, un aplauso. Y bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal el día? Bien, bien, gracias a Dios. Ciara, un placer para nosotras estar aquí compartiendo contigo. El placer es mío. Y Yasmín me dijo como que se quería reír ahorita. Este es el momento. Emocionada sobre todo. ¿Cómo te sientes, Yasmín? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Amenazada, pero bien. Ok. Es mentira. Ella está aquí porque ama estar. Ella se siente feliz al estar aquí. Nosotros nos invitamos por obligación aquí. Claro que no. Exacto. Señores, no vayan a mal pensar. No, pero el punto es que el día de hoy vamos a conversar de la voluntad de Dios sobre la mía. Y antes de hablar de este tema, me gustaría como preguntarles a ustedes, chicas, ¿qué es la voluntad? Porque siempre escuchamos esa palabra, pero ¿qué significa? Bueno, Ciara, mira, voluntad es aquello que tú deseas o que tú quieres. Y como vamos a tocar la voluntad de Dios, ¿verdad? No vamos a hablar precisamente de lo que nosotros deseamos o queremos, sino de lo que Dios desea y de lo que Dios quiere para nosotras, que más adelante vamos a ir viendo que realmente puede ser un poco distinto a lo que nosotras pensamos, planificamos, pero sabemos que ese deseo y esa voluntad es buena. Es buena. Wow, pero como ya para comenzar, ¿de qué manera yo pudiera conocer la voluntad de Dios? Porque siempre se menciona en términos cristianos de que Dios tiene un plan con nosotros, Dios tiene una voluntad para con nuestras vidas, pero ¿cómo yo sé cuál es ese plan de Dios? Definitivamente nosotros como creyentes siempre vamos a querer buscar la voluntad de Dios. O sea, siempre vamos a querer que Él nos guíe. Siempre vamos a necesitar sobre todo la dirección de Él, porque si no la buscamos o si no la tenemos, ¿hacia dónde vamos? Entonces, para nosotros tener la voluntad de Dios, yo pienso que nosotros deberíamos identificar la voz de Dios, sobre todo, y saber cuándo Dios nos habla. Más adelante vamos a compartir también un poco de eso, de saber cuándo Dios nos está hablando a nosotros y cuándo es nuestro propio sentimiento que está hablando. Es que eso es como muy diferente. Así que de hecho le quería como preguntar acerca de eso, porque muchas veces creemos que es Dios que nos está hablando, pero son nuestras emociones. Así es. ¿Cómo yo pudiera diferenciar eso? Creo que sería bueno que pudiéramos conversarlo ahora. Sí. No sé si pudiéramos conversarlo ahora, o qué quisieran comentar acerca de este tema primero. Bueno, mira,
diferenciar la voz de Dios y la nuestra. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esa incertidumbre. ¿Será Dios que me está hablando o son cosas mías? Pero realmente compartía con Yasmín que la voluntad de Dios no se limita, por ejemplo, a una condición física. La voluntad de Dios no se limita a nuestras debilidades. La voluntad de Dios no se limita a los recursos que podamos tener en el momento, porque Dios es todopoderoso. O sea, nosotros podemos proponernos una meta en base a lo que nosotros tenemos. Bueno, yo voy a estudiar en tal universidad porque quizá no puedo estudiar en una más cara porque mi condición económica no me lo permite. O sea, tú te trazas cosas de acuerdo a lo que tú consideras que tienes, pero Dios es un Dios ilimitado. Dios tiene todos los recursos, Dios tiene toda la capacidad, Dios tiene, o sea, toda la sabiduría. Entonces, el propósito que Dios tiene para ti, Dios no lo mira en base a cómo tú te estás viendo, sino en base a cómo Él se ve, porque Él es quien te envía. Entonces, la voluntad de Dios siempre nos va a dar un poquito de miedo, porque se va a salir de lo que nosotros humanamente creemos que podemos hacer. Por ejemplo, el caso de Moisés. O sea, yo me imagino a Moisés, Dios diciendo, tú vas a ser mi voz. Y Moisés tenía dificultad para el habla. Moisés como que, Dios, papá Dios, pero ¿qué dime. te pasa? O sea, analiza bien, mira mi currículum. Pero Dios mío. Entonces, es sorprendente. O sea, cómo Dios le dice a él, no fui yo quien te creó. O sea, Dios sabe todas esas cosas. Pero la voluntad de Dios siempre va a ir alineada a quién es Él. Y obviamente, como dice la palabra, que fuimos creados para cosas buenas. La voluntad de Dios no es que tú andes robando. No es que tú andes diciendo mala palabra. No es que tú andes en chisme. Porque Dios te creó para cosas buenas, dice la palabra. Ya tú sabes, si tú le dejaste hablar a alguien, pues, atento a que, bueno, es que Dios no quiere personas negativas en mi vida. Mentira, a Dios no le gusta eso tampoco, que usted esté provocando problemas. Totalmente. Pero Así ya es. como, está muy interesante esa parte de cuando, sobre todo cuando mencionas de que Dios de alguna manera se perfecciona en nuestras debilidades. Es algo hasta increíble, porque muchas veces creemos que no vamos a ir por donde tenemos los talentos. Yo tengo talento para hacer esto, para hablar mucho, me voy a ir por ahí. Pero cuando viene a ver, los planes de Dios van muy, muy diferentes a lo que yo estoy visualizando. Que entonces como que ahora sí me gustaría que pudiéramos conversar acerca de eso, de cómo yo pudiera identificar o diferenciar eso de cuándo es Dios que me está hablando de lo que yo pienso. Porque tenemos como una guerra en la mente en muchas ocasiones. Totalmente. Yo soy fiel creyente que la voluntad de Dios, o bueno, la Biblia también habla de eso, que no trae tristeza consigo. O sea, cuando tú sabes que es la voluntad de Dios lo que tú estás queriendo hacer o lo que tú le estás diciendo, Señor, camino por ahí, me voy por ahí, contigo, eso no va a traer tristeza, eso no va a traer aflicción, no va a traer ansiedad. Totalmente al contrario, te va a traer a ti esa paz que tú dices, verdaderamente Dios me está hablando, Dios me está guiando por ahí, va a traer contigo confianza. Va a traer a ti esa seguridad de que definitivamente yo voy a caminar hacia ahí. Ahora, al contrario, si te está guiando por tus sentimientos, obviamente tú vas a sentir como esa incertidumbre, o verdaderamente estoy haciendo lo que Dios quiere, o verdaderamente estoy caminando como Dios quiere. Entonces yo siento como que la voluntad de Dios contigo, siempre cuando tú la decides, cuando tú las deseas, va a traer contigo seguridad, paz, confianza, y no incertidumbre. Eso es clave lo que tú mencionas, porque muchas veces oramos por algo y decimos, no, porque yo me siento bien, pero tú entonces después te preguntas, ¿y será de verdad que esto es lo que Dios quiere para mí? Ese tema del sentimiento, porque cuando tú quieres algo y tú estás haciendo lo correcto, que es orar y pedirle a Dios confirmación o algo, pero tus sentimientos están ahí, tus sentimientos están arraigados a ti y es muy delicado a la hora de tú decir por aquí o por aquí, por dónde me voy, cómo lo hago. Entonces cuando tus sentimientos están por el medio, tú siempre vas a sentir como que es lo que yo estoy sintiendo o es lo que Dios verdaderamente está diciendo. Ada me mencionó algo que me gustaría que lo compartiera si todavía se acuerda, sobre eso, que fue muy interesante. Sí, comentaba con Yasmín que de hecho para escuchar la voz de Dios es hasta indispensable o necesario conocernos a nosotras mismas o a nosotros mismos, porque cuando tú te conoces, tú sabes cuándo son cosas que provienen de ti y cuándo son cosas que provienen de Dios. Y pongo un ejemplo. Si tú eres una persona que le da mucho miedo el arriesgarse,
pero el Señor te está mandando a que te lances, a que tomes algún riesgo. Y tú tomas, como obviamente ese miedo se apodera de ti, ya tú sabes que Dios te está hablando porque tú sabes que ese miedo no proviene de Dios, sino que eso es parte de ti, que tú eres una persona que tiene mucho temor a los riesgos. Entonces, cuando tú te conoces, eso también te permite como diferenciar entre, bueno, yo sé que Dios no me va a limitar, yo sé que Dios no está pensando esto de mí, sino que soy yo que estoy pensando esto de mí. Entonces eso es como también un patrón o una vía, ¿verdad?, que podemos tomar para diferenciar. Acuérdate que eres tú que te estás hablando, no es Dios, o sea, no es la voz de Dios. Y eso, en verdad, así. Eres tú que quieres hacer esto, no es Dios. No, de hecho, hasta me pone como en perspectiva y me trae recuerdos. Pero ya cuando ya uno de alguna manera identifica cuál es la voz de Dios y cuál es la mía, ya yo sé lo que Dios quiere para mí. Ok, Dios quiere esto para mí, pero a mí me da miedo. Poniéndole como un caso hipotético, porque hay personas que a veces me han comentado de que yo he visto esto hasta en sueños, o he visto esto, me ha pasado por la mente, pero yo le tengo un miedo a eso. ¿Tú te imaginas yo di que haciendo eso? Yo emprendiendo un negocio, o yo di que en televisión, por ejemplo. Y ya, como para esas personas que tienen mucha inseguridad, aún sabiendo que Dios los puede fortalecer, ¿qué ustedes pudieran decirle en esta hora a una persona como así, con ese pensamiento? Bueno, la palabra de Dios registra de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo creo que, honestamente, siendo lo más honesta posible, uno nunca va a sentir de que total tranquilidad. O sea, uno siente una paz en su espíritu, pero de que, totalmente confiada. Yo creo que, honestamente, y no sé si se identifican, sí, pero yo creo... el panorama no puede estar completamente bien. O sea, exacto. Que de hecho no sería ni siquiera actuar en fe ni creerle a Dios, porque si todo fuera como que visible o que seguro, pues Dios dijera, bueno, cualquiera lo hiciera, ¿verdad? Entonces yo creo que es refugiarnos en que la voluntad de Dios es buena. Es refugiarnos en que la palabra de Dios es inconmovible. O sea, Dios no puede mentir. Él no te va a decir, Ciara, mi voluntad para ti es buena. Y cuando tú te guías por esa voluntad, tú vas a tener un final mal. No es así, porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Entonces yo creo que nunca se va a ir el miedecito, ¿verdad? Lo importante es refugiarnos en la palabra, confiar en Dios y siempre pedir su dirección, porque, como les digo, la voluntad de Dios no es como que algo, no es lineal, ¿verdad? Sí, también conversábamos eso. Era otra cosa que le quería preguntar, de si, ok, Dios tiene este plan conmigo, pero Dios puede venir con otra cosa. Señores, porque son episodios de la vida que uno ha vivido. Dios es muy creativo, o sea, Dios me impacta a mí. Yo le digo a él de vez en cuando, dame tu creatividad, o sea... ¿Cómo tú vienes con eso? No, en serio. Totalmente, la verdad. Dios es muy creativo, o sea, y te lo voy a poner un ejemplo con una relación de amistad. Si tú, una persona se están conociendo y ustedes comienzan a conversar y todo lo demás, pero tú ves que esa persona quizás no va muy alineada a lo que tú sigues y tú le pides dirección a Dios, porque hay gente que no pide dirección a Dios para las amistades, pero para eso se pide dirección también. Claro. Porque la persona que tú tienes a tu lado, mira, influencian bastante en quién tú eres. Entonces tú le pides dirección a Dios y Dios dice, sí, es mi voluntad que tú compartas con esa persona. Pero después al año, ya no, o sea, ya se terminó el tiempo de esa amistad. Y tú te quedas como, pero no era voluntad de Dios. Era voluntad de Dios. Lo que pasa es que era por un tiempo para tú aprender algo. Esa amistad tenía un propósito. Y antes de tú conocer a esa persona, tú no tenías cosas que ahora tú tienes. Entonces, no como que, Dios falló en lo que dijo. No, Dios te formó, Dios te agregó algo a tu vida. Y la voluntad de Dios muchísimas veces va a implicar eso. Personas y cosas y situaciones que sencillamente nos están formando y que nos van a direccionar a un final victorioso y esperanzado, como habla su palabra. Entonces, confía en Dios, señores. Día a día. Saber que la cosa no es cuadrada ni lineal, que Dios es así, muy, muy Dios. Muy creativo. Parece que día a día uno tiene que como que pedir la dirección de Él. Exacto. Porque cada vez que nosotros queremos, por ejemplo, emprender algo, hacer algo, inclusive crear una amistad, uno debería pedir su dirección. Por eso es que cada día uno debe siempre buscar la dirección de Él. Buscar la dirección de Dios todos los días, señores. Exacto. Anoten eso.
Porque uno también es creativo, la verdad. Uno también como que quiere, bueno, yo estoy haciendo esto, pero yo también quiero hacer eso. Déjame pedir la dirección de Dios ahora de nuevo. Uno también es creativo. No, pero yo quiero decir algo. Yasmín. Ella sería No me porque ella tuya, sabe lo que iba a por favor. decir. Lo voy a decir. Yo le digo, ahorita venimos. Y le digo, Yasmín, ¿a ti te gustan los calvos? Pero ¿cómo sí? No, ella puso una cara como... Yo no sé qué yo le dije a ella. Yo le No respondí, son humanos. No son humanos. Mira. Ella me dijo que no. No, es que ella me lo estaba vendiendo. No, espérate. No, jamás. Ella no, si Dios quiere, nada. O sea, Pero yo le dije a ella, ella no no, cabía. espérate. Mira, no te Espérate, yo vi un testimonio espérate. de una... Yo ni lo voy a decir. Yo le porque dije no. a ella, ahorita el calvo, el que te trata bien, el hombre de Dios. Y tú estás diciendo que no. La voluntad de Dios no. Pero viene el bonito. Viene, bueno, y no es que Dios, la voluntad de Dios, no es que no quiera traer una persona bonita. Yo no Ay, tengo Dios. problemas no, con claro, eso. total. Pero le dije, ahorita el bonito, el que tú quieres recibir, no el de Dios. No es de Dios. Entonces tú ahí ahí Aprendí una ahí- lección, yo me la aprendí una pe- lección. Ahí la aprendí una permití, lección, pero es que no me lo ¿verdad? tiré así de repente, pues ya me tiró la pregunta. Y ahora mismo no me gustan los calvos. Señor, verá por los hijos de Yasmín. Espérate, ay Dios mío. Es que Dios es creativo, ya sé. Es muy pero creativo, esperemos que pero Dios no que- se vaya por ahí. No, yo creo que por esos ámbitos es muy creativo. Que no use esa ¿no, verdad? creatividad conmigo, por favor. No, yo creo que ni los que nos están escuchando, pero bueno, en torno a este tema, ¿ustedes han tenido quizás alguna experiencia con relación a lo de la voluntad del Padre? Porque muchas veces sabemos y conocemos cómo funcionan estas cosas y sabemos que los planes de Dios son mayores que los de nosotros y todo eso, pero aún así tenemos experiencias que son las que verdaderamente nos Claro. hacen entender la importancia de la voluntad de Dios. Entonces me gustaría saber si tienen alguna experiencia de este tipo que puedan compartir. Todavía me estoy riendo con el asunto de... pero Bueno, yo le pero comentaba, bueno, modo serio. a Ada que, bueno, yo soy del club, para el que no lo sabe, de que nació en el Evangelio. La típica niña que nació en el Evangelio, que papi y mami. Entonces yo le comentaba a Ada que en un momento yo me aparté por situaciones que yo no podía controlar. Me mudé lejos y todo eso, y pues me aparté de la iglesia por un tiempo. Y en la escuela yo veía a mis amigos, mayormente a mis amigas. En la escuela siempre hacían como un culto. En recreo como que se reunían, cantaban coritos, esos coritos que son buenísimos. de fuego. Y yo veía que ellas un día eran cristianas y al otro día no. Entonces eso me enojaba. Porque aunque yo me aparté de la iglesia, yo nunca como que alejé mi relación con Dios. Siempre mi relación estaba ahí, la oración y todo. Soy de Apolos. Y eso... eso como que me enojaba en cierta parte porque yo decía como que, ¿y ese relajo con Dios? Entonces mi oración en un momento comenzó a ser, Señor, la niña al fin, prepárame. Y cuando yo esté lista para volver al Evangelio o para servirte, pues aquí estoy. Pero antes prepárame porque yo no quiero relajar como mis amigos, ¿verdad? Entonces prepárame. Pero cuando yo comencé a visitar la iglesia, por cierto, CCRI, 14, 15 años, comienzo a visitar la iglesia, pero yo pensaba en mi mente, la verdad, siendo honesta, que yo iba a volver a los caminos a los 30 años. Espérate, Dios mío. espérate, 30 Claro, porque años. mi oración era prepárame y yo pensaba que Ella está él como se iba esa a gente, tardar, como yo soy un ¿verdad? viejito, yo voy a servir a Yo Dios. pensaba que Señor, él te iba voy a dar los tardar a últimos prepararme. años. No, Yo pensaba que él ya, se iba a ya. tardar muchísimo. Y yo dije, a los Ok. 30 ya yo estoy preparada. Ni Dios la me mujer preparó. samaritana, así no. Dios me preparó hasta los 30. No, de verdad. Yo decía, no, a los 30. Yo No. vivía mi vida normal. Entonces yo comencé Te a entiendo, te visitar. entiendo. Yo comencé a visitar porque yo decía, a los 30 Pero Ay, que sin tú tenías mentirte, 30 a los incluso. 30, mi amor. Yo estaba, mi Pero vida yo decía estaba 20 y pico, planeada. pero Ella le no, puso años. Mi vida estaba planeada hasta los 30. A los 30 yo dije, vuelvo. Porque Dios me preparó hasta los 30. Pero lo que yo no sabía era que la voluntad de Dios era diferente. Que la voluntad de Dios no era lo que yo quería hasta los 30. Y cuando yo comencé a visitar CCRI, recuerdo yo que sin mentirte, a la semana ya yo había dado el paso de fe, pero yo no sabía. O sea, yo me puse en el altar, pero yo no sabía qué yo hacía ahí. Cuando yo vine a abrir los ojos, ¿qué yo hago aquí parar? Yo tomé la decisión. Pero lo que te digo es que no vino de parte de mí. Lo que te digo es que no vino por emociones.
No vine porque, ay, sí, mis amiguitas se convirtieron o mis amiguitas dieron el paso de fe. Sino fue que una oración, sino que fue que algo que yo le dije al Señor, prepárame. Porque yo quiero servirte, pero yo no quiero estar de relajo contigo. Yo no quiero apartarme, hoy sí, hoy sí no. No, pues entonces prepárame. A lo que voy es que cuando uno toma verdaderamente la decisión de hacer la voluntad de Dios, cuando uno toma verdaderamente la decisión de obedecer su palabra y de caminar hacia donde Él quiere, como Él quiera, tú no vas a hacer las cosas porque tú te quisiste mover o porque tú quisiste hacerlo o por emociones. Tú vas a hacer las cosas porque Dios te direccionó allá, porque Dios decidió que tú estés ahí. Entonces, cuando yo me acuerdo de eso, porque incluso lo tomé como una promesa, cuando yo me acuerdo que en una semana él tuvo el placer de acercarme a sus pies, yo digo que yo no puedo volver para atrás. Porque es que ya tú me direccionaste ahí, esa es tu voluntad. Amén. Probablemente mi voluntad era que sea entre años o a los 30 años. En 10 años. 15 años. Mi voluntad era esa. Sí, mi voluntad era esa totalmente. Mi voluntad era yo hacer lo que quisiera hasta que llegaran los 30 años. Ay, mi madre. Pero la voluntad de Dios era diferente. Gracias, la voluntad de Dios era que en una semana yo te puedo, no preparar, porque uno se prepara en el camino. La gente piensa que uno tiene que llegar preparado al Evangelio. Es otro punto muy importante. Somos vacíos. Que yo pensaba que en 30 años me iba a preparar, me iba a quitar la cosita que yo tenía mal y me iba a preparar. Pero no, en una semana Él dijo, tranquila, que después que tú estés aquí, estamos ahí. Y de eso te trata la voluntad de Dios, verdaderamente, de que uno tome la decisión y dejar a Dios tomar sobre todo el timón. Amén. Amén. Wow, tremendo testimonio. Ya ustedes ven que a veces quizá uno tiene un plan hasta con fecha, porque eso también pasa mucho, de que tú hasta le pones fecha a un plan o alguna meta que tú tienes en tu mapa de sueños, pero al final, si tú de verdad pones tus caminos en manos de Dios, Él lo va a direccionar conforme a lo que Él quiere hacer contigo. Y dime, Yasmin, ¿no ha sido mejor que quizás los planes que tú hubieras tenido? En 30 años yo ni te dije. Si Cristo viene y tú te quedas. Si Cristo viene. Gracias por hacer tu voluntad. Cristo toda la 25. Dios mío, pero espérate. Todavía faltan 5 años. No, de verdad, totalmente. Yo he podido ver y soy testigo de que cuando uno deja que Dios sea el que tome el timón, cuando uno ya, porque muchísimas veces uno se encuentra en la barca creyendo como que uno sí puede, como que uno, tranquilo, yo puedo manejar esta situación. Pero cuando uno se ve en el hoyo, hundido, que viene una ola, uno como que, Señor, Jesús, toma el timón. Por favor, despiértate. No, totalmente, toma el timón. Cuando uno deja que tome el timón, ya, o sea, olvídate. Que tu situación, lo que tú estés pasando, lo que tú estés atravesando lo que tú quieras tomar, Jesús tiene el timón. Amén. Amén. Jesús tiene el timón. Amén. Y Ada, ¿qué nos pudiera compartir? Bueno, yo creo, no sé, me siento un poquito, no sé si comentar esto, pero siento decirlo. Y es que cuando yo comencé a visitar la iglesia, yo realmente siempre estuve leyendo la palabra de que era adolescente, porque en mi casa, mi padrastro, mi familia, siempre tuvo como valores cristianos, y ellos leen la palabra y todo lo demás. Entonces, siempre había un interés en mí como de buscar a Dios. Pero ya cuando yo comencé, de igual forma que Yasmin, a visitar CCRI, yo recuerdo que ya yo me estaba como comprometiendo, ya de verdad como que estaba sintiendo la presencia de Dios, no solo había escuchado sencillamente de Él, pero apareció un chico que me gustaba. ¿Cómo estás? Hola, guapa. Bueno, Entonces, yo creo que he dicho esto 2 veces, o sea, y en grupo nunca lo había dicho así públicamente, pero primicia, puedo recordar Apunte. que no era muy buena influencia. De hecho, yo llegué a ir a un concierto con él de un artista, ¿verdad?, del medio, y él no estaba nada interesado en visitar la iglesia. Pero yo puedo recordar, Ciara, que yo decía, wow, Señor, como este muchacho llegó ahora y yo estoy intentando acercarme a ti. Y yo puedo recordar que una noche le dije al Señor, o sea, Padre, de verdad, si esto es tu voluntad, que él quizás se vaya a alinear o que, tú sabes, como que me vaya a seguir, tú permitas que esto prospere. Ciara, después que yo hice esa oración, nosotros literalmente nunca más pudimos juntarnos.
O sea, nosotros a veces quedamos, vamos, ven a mi casa a compartir o nos vamos a reunir aquí en tal sitio. Nunca. O sea, siempre pasaba una situación. Puedo recordar que yo yendo a su casa una vez, que se puso malo a alguien y tuvo que salir. Y después de esa oración, jamás ni nunca pudimos vernos. Y yo me quedaba como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Y lo último fue que ya, yo dejé de escribirle, él de igual forma dejó de escribirme. Y me hizo un sueño. Yo no sé si tú sabes, pero cuando yo me sueño, yo tengo miedo porque es Dios hablándome. O sea, yo caigo como un zapato, yo no me sueño. Y yo recuerdo que el sueño consistía en que mi padrastro, que también, como te comentaba, es alguien que lee la palabra y todo, me estaba diciendo con mucha insistencia, y en mi casa nadie sabía nada: aléjate de ese muchacho porque él te va a romper el corazón. O sea, aléjate, no lo vuelvas a ver jamás, no lo busques. O sea, y yo puedo recordar que yo me desperté hasta asustada porque yo dije, y fui y le dije, mira, ¿tú sabes si yo estoy hablando con algún chico? Él dije, no, él se quedó como, ¿qué es lo que me está diciendo? Y después compartí con él, le dije, ¿qué tú piensas de esto? Y él me dijo, Ada, Dios te está hablando. Y, o sea, literal, después de ahí, él tampoco nunca me escribió. Y, ¿qué te digo? Me dolió porque yo estaba interesada. ¿Estaba enamorada? No enamorada, porque yo era, qué sé yo, pero interesada. Entonces yo decía como, wow, ni me escribió, no apareció más nunca. Pero después, con el tiempo, yo dije, wow, Señor, yo no sé dónde yo estuviera. Yo creo que yo no estuviera ni sirviendo a Dios, Ciara. Porque te digo, él estaba muy lejos de lo que era buscar de Dios. Si lo hará después, Dios sabrá. Pero ahí yo pude comprobar de que cuando tú recurres a la ayuda de Dios, Dios no te va a desamparar. Dios va a intervenir por ti. A Dios le interesa que tú le preguntes. Dios está interesado, Ciara, en tu bienestar. Pero si tú no le preguntas, si tú no le consultas, Dios va a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Entonces yo creo que esa oración que parecía insignificante de preguntarle, Señor, es tu voluntad, ayúdame, ha marcado la Ada que yo soy hoy. Porque posiblemente no estuviera aquí si no hubiese seguido la voluntad de Dios en ese momento. Sí. Amén. Y es otra cosa, Ciara, que la verdad, Dios es un caballero. Y Dios no se va a meter en tus asuntos sin que tú lo invites. Si tú no le dijiste, ayúdame en esto, tú tomaste tu decisión, tú lo hiciste, yo no puedo hacer nada por eso. La consecuencia de allá para acá, no le eche la culpa a Dios. Tampoco diga que esté en proceso, porque fue tu decisión sin consultarla con Dios. ¿Qué proceso ni proceso? Consecuencia se llama, manito. Sí, señores, cuánta consecuencia hemos tenido en esta vida. Muchísimas. Ciara está como, ella está como asimilando, ella está haciendo como tocada. ¿Quieres compartir algo? No, nada. Yo estoy bien, aquí estoy yo como en la Gracias a Dios. No, pero tú si no tuvieran ustedes, pero Ciara. Pero gracias a Dios, de verdad que ustedes hayan podido compartir sus testimonios, que de alguna manera ustedes hayan podido también haber sido sacadas de esos lugares que quizás ustedes aspiraban a algo dentro de esos lugares, pero Dios no lo quiso así y fue mucho mejor. Porque sus planes son mejores, mayores y perfectos. Así es. Y su voluntad siempre, obviamente es mayor que la nuestra, pero como dijo Yasmín, Él es un caballero. Él no va a imponer su voluntad sobre ti. Él quizás te va a hablar de alguna manera, te la va a presentar, pero al final, quien decide qué camino seguir, eres tú. Totalmente. Así que nada, muchas gracias, chicas, por estar acá con nosotros, aquí en Tu Impulso Espiritual. Y a ustedes, recuerden que pueden seguirlas en sus redes sociales. Acá las vamos a colocar y comentarles que ellas también pertenecen a nuestra iglesia, Centro Cristiano de Restauración Internacional. En caso de que quieran compartir con ellas, con nosotros, allá los esperamos en la iglesia. Y nada, chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Tu Impulso Espiritual, Tu Impulso Diario. Y hasta una próxima, chicos. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Bye. Para nosotras, porque hoy somos claro. 3. Chao.